Hola, buenos días. Gracias a Yago y a Enviro por invitarnos a participar en este evento. Gracias a todos los que estáis asistiendo a él. Y gracias también a los ponentes que me han precedido porque han hecho parte de mi presentación. Y quiero decir por qué, porque para mí es interesante ver que se está hablando de gestión, telegestión, sobre todo porque es una palabra que nosotros llevamos intentando transmitir desde hace muchos años, ¿no? Cuando se hablaba de telemando, antes decía, y me ha sorprendido mucho el dato, decía el señor Mocillo, que un 78% de las instalaciones estaban telemandadas. Bueno, no lo sé, yo a mí eso de telemandos me recuerda mucho a lo de telomando, que es un poco, ¿no? Es decir, antes era vete a arrancar la bomba y ahora es casi algo parecido pero hecho con una máquina. Eso no es gestión, ¿no? Eso no es gestión. Un telemando es, como hay en una ciudad importante de España, que no voy a decir el nombre por no avergonzar a nadie, es una botella de Coca-Cola atada a un palo en un depósito, que cuando sube el nivel, al extremo hay una placa metálica que enciende un aro con bombillas. Y entonces el señor que está en el bombeo ve las bombillas encendidas, eso es un telemando, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos queriendo transmitir, que es sobre todo gestión, ¿vale? Gestión. O sea, los datos sobre el terreno capturados para permitir a los operadores optimizar la gestión de sus redes, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por ayudarme en esta tarea a los compañeros que han participado antes. Bueno, yo voy a hablaros un poquito de la gestión de presiones en red y sobre todo ligada a esta gama de productos que tenemos, ¿no? La gama LSLT es algo, bueno, es una gama que nosotros lanzamos hace unos años. Sobre todo nosotros una empresa que venía con casi 40 años de experiencia en el sector de la telegestión, pero digamos que veníamos un poco de la parte de gestión en alta, ¿no? Gestión de depósitos, estaciones de bombeo, pequeñas plantas. Y era un poco bajar a un nivel que era la gestión de red, que tradicionalmente era realizada un poco, o a nivel técnico, los equipos venían del mundo del data logging, ¿vale? Y son conceptos a veces un poco distintos, ¿no? Puede que los equipos hagan cosas parecidas, pero la definición no es la misma. O sea, un data logger puede ser muy bueno recogiendo datos, puede tener una memoria casi infinita, pero a lo mejor no está concebido para aplicaciones de gestión, de telegestión. Entonces nosotros tratamos de hacerlo un poco al revés. La gama pues ha sido un éxito, muchos de los que estáis aquí sois clientes, lo estáis usando. Y un punto más que queríamos un poco evolucionar en la gama viene ahora, ¿no? Como con esta gama de productos que han servido para sectorizar, para conocer mejor la red de los clientes, cómo podíamos pasar a una evolución más que sería ayudar también en la gestión de presiones, ¿no? Entonces, vemos un poco lo que es la presión en una red de abastecimiento y podemos decir, básicamente, como concepto muy simple, ¿no? Que la presión es un poco la fuerza o el trabajo que tenemos que hacer para trasladar el agua desde los depósitos a la red, es decir, desde los depósitos al cliente, ¿vale? Un dato importante es que a lo largo de una red de abastecimiento la presión no es algo uniforme, ¿no? Como podemos ver evidentemente en la gráfica, hay zonas de baja presión, zonas de alta presión y zonas de muy alta presión en función principalmente de la orografía en los sistemas que se basan en distribución por gravedad. La mayoría de los depósitos obviamente están en zonas elevadas y entonces hace que las zonas, sobre todo que están a una diferencia de altitud grande con respecto al depósito, pues haya una presión mucho más alta. La presión y sobre todo en ocasiones la variación de las presiones en la red pueden provocar distintos problemas al operador, ¿no? Podemos tener en situaciones de baja presión, pues que haya lo más grave para un operador, que haya usuarios que por tener una presión muy baja en la red no vean satisfecha su demanda, ¿no? Puede ocurrir cavitación, que es un fenómeno que bueno, puede provocar desgastes importantes en las piezas de la red. Puede ocurrir que por tener una presión baja se pueda haber intrusiones, sobre todo de aire, y
puede ocurrir que al tener la red trabajando a baja presión haya roturas por aplastamiento, por ejemplo, pues cuando pase un camión por encima de una zona donde hay una tubería, si la tubería no va en carga, pues puede verse aplastada por el peso, ¿no? Y problemas derivados de situaciones de alta presión, sobre todo incremento de los caudales perdidos, incremento de fugas a través de los distintos defectos que pueda tener la red. Ruidos, vibraciones y la posibilidad de tener roturas que pueden ir también asociadas a las fugas. Y con independencia de esto, sobre todo, hay grandes problemas a veces cuando hay en la red cambios bruscos de presión. Entonces, bueno, vista de esto, llegamos a la conclusión de que tenemos que regular la presión en la red, ¿no? Y partimos de un hecho, que es que los sistemas de distribución, esto es una idea clave, se diseñan de tal forma que se asegure una presión mínima en todos los puntos de la red. Si veíamos un poco cómo era en el gráfico que había antes las distintas presiones en la red, nos damos cuenta que garantizar el mínimo en algunos puntos de la red significa que en otros puntos de la red hay presiones mucho más altas, ¿vale? La presión mínima se alcanza en distintos puntos críticos, pero en el resto, como decíamos, pues la presión es mucho más alta. Y otro dato muy importante, a lo largo del día la presión en la red no es uniforme. Todos sabemos que hay momentos de mayores consumos pueden ser de industriales, en horarios laborales, consumos domésticos, pero los picos de consumo, como veremos luego más adelante en una gráfica, están muchas veces relacionados con distintos momentos. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, ya la red de por sí está diseñada para mantener la presión mínima en algunos puntos, lo que implica que en otros sea máxima, y además está diseñada para mantener esa presión mínima en los momentos de máximo consumo, que no son todo el día, con lo cual podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos mucho, que la mayor parte del tiempo las redes están trabajando en sobrepresión. Es evidente entonces, con lo que estamos contando hasta aquí, que es necesario regular las presiones en red. Es algo que obviamente todos los operadores saben y hacen de alguna forma. Según la estrategia de la IWA, vemos que la gestión de la presión, es uno de los ejes fundamentales en la estrategia de reducción de fugas. Sin embargo, y a pesar de que la presión es un parámetro, pues relativamente muy fácil de medir en cualquier red, la mayoría de las estadísticas sobre fugas o la mayoría de los datos que hay sobre fugas no siempre están relacionados con la presión. Históricamente, a pesar de que todos los operadores saben de la relación de la presión con las fugas, cuando se hablaba de rendimientos de red, cuando se hablaban de estadísticas de rendimiento y tal, no siempre o pocas veces se relacionaba directamente o se relacionaba gráficamente con la presión. Y por eso se daban a veces situaciones paradójicas de sitios donde, a medida que se hacían campañas de búsqueda de fugas y se conseguía reducir las fugas se multiplicaban y se multiplicaban las roturas en otros puntos de la red. Evidentemente, sobre todo pasaba en ciudades con cascos históricos y tal, ¿no? Se hacían campañas de fugas sobre las arterias principales, se aumentaba la presión en la red y en las zonas más antiguas de la red las roturas se multiplicaban. Porque claro, al reducir fugas se aumentaba directamente la presión en la red y provocaba roturas en otras zonas, ¿no? Entonces, al final, un poco es otro dato más para tener en cuenta a la hora de decir que la regulación de la presión es muy importante, ¿no? Tenemos esta gráfica, es una gráfica del British Water Council, que es hecha sobre el estudio de varias redes en el Reino Unido, ¿no? Y vemos que evidentemente hay una relación entre la presión y el índice de fugas, pero que si vemos, por ejemplo, que sobre 20 medidos en presión tenemos aproximadamente unos 13-14 de índice de fugas, pero sin embargo si nos vamos a 40 vemos que es más del doble, y si nos vamos a 80 vemos que es bastante más la gráfica, digamos que no es lineal, tampoco es exponencial, pero no es lineal, o sea que nos damos cuenta que es muy peligroso, aumentar, o sea que la presión en la red aumente para el tema del control de fugas. Y ahora es cuando esto deja de funcionar. Y se supone que así lo vuelvo a encender. No, se supone que aquí se enciende, ¿no? ¿Lo dejo un poco apretado? Ah, vale. Ya está.
Entonces, en vista de todo lo que hemos comentado, en la actualidad la mayoría de los gestores, o bueno, todos los gestores, asumen que la regulación de presión es una pieza clave. Otra cosa es que algunos no lo estén haciendo, no lo hagan por motivos principalmente económicos, ¿no? No hace mucho me comentaba un responsable de un ayuntamiento que, hablando de sectorizar y conocer, decía, yo no necesito saber nada de mi red. Digo, ¿cómo no? Dice, no, yo ya sé que la tengo hecha una mierda, pero es que como no tengo dinero para arreglarla, tampoco necesito tener muchos datos, ya sé que tengo un rendimiento miserable, ¿no? Bueno, pero bueno, aunque no exista la capacidad inversora, todos conocemos, o todos los gestores conocen el problema, ¿no? Entonces, la instalación de válvulas reguladoras de presión es algo que ya hace años que se viene haciendo, ¿no? Todos los gestores colocan válvulas reductoras de presión de forma que se reduce la presión en algunos sectores de la red, sobre todo en los sectores que eran más propensos a sobretensiones. Sin embargo, incluso colocando estas reductoras de presión en algunos sectores, también nos damos cuenta que, como hablábamos antes, hay una variación horaria importante en el consumo, ¿no? Sobre un tanto por ciento, en el eje de la SI, sobre un tanto por ciento del consumo medio, vemos que hay momentos en los que no estamos en un 140% de consumo medio, pero hay otros momentos en los que no llegamos al 60%, estamos en un 50%. Y aquí estamos siempre por debajo. Es decir, hay una parte importante del día en la que estamos por debajo de los consumos medios. Incluso, aunque hayamos reducido la presión en un sector, volvemos a la máxima que hablábamos antes. Siempre se hace todo pensando que hay que garantizar la presión mínima en cada punto de la red. Es decir, vale, hemos bajado un escalón, ya no tenemos toda la red a una presión enorme, hemos puesto unas válvulas reductoras de presión, de forma que en este sector concreto tenemos presiones más bajas. Sin embargo, no tenemos en cuenta la variación horaria. Hemos reducido el problema, pero seguimos teniendo un problema, como comentábamos. Entonces, llegamos a la conclusión de que para regular la presión en la red de forma eficiente tenemos que instalar válvulas reductoras de presión, pero además tenemos que regular de forma efectiva, de forma que podamos también variar esa presión entre los momentos de mayor consumo y de menor consumo. Evidentemente no estamos inventando la rueda, es decir, sistemas para reducir la presión y para hacerlo de forma variable y para hacerlo de otra forma existen en el mercado, ¿no? Las válvulas pilotadas y las válvulas motorizadas existen. La cuestión está en que, sobre todo en estos contextos en los que estamos ahora, que son contextos pues, económicamente desfavorables, todo esto hay que hacerlo de forma que sea eficiente. Es decir, al final el gestor, para que no pase lo que me decía este gestor hace poco, es decir, vale, el gestor sabe que tiene que reducir el precio, pero además tiene que poderlo hacerlo con un coste contenido. Es decir, lo que tratamos un poco en este caso también es de favorecer que se haga la reducción, porque al final hay criterios económicos, pero también hay criterios éticos. Es decir, incluso en zonas o en ciudades donde el coste del agua pueda ser mínimo, porque son aguas de muy buena calidad, que necesitan un coste de tratamiento muy pequeño, incluso en esos puntos que el gestor podría decir, bueno, realmente a mí no me compensan ciertas inversiones, económicamente hablando, porque el porcentaje de agua que pierdo no compensa la inversión. Bueno, hay otros condicionantes, ¿no? También éticos, en el sentido de, vale, incluso aunque económicamente en mi ciudad no me sea rentable llegar a un determinado punto de rendimiento, éticamente no debo por ese sentido pues, permitirme tirar una parte importante del agua, ¿no? Entonces también tenemos que facilitar eso con sistemas que permitan un retorno de la inversión pues, no a muy largo plazo. Para dar respuesta un poco a todo esto, nosotros lo que proponemos es un sistema combinado de nuestro producto LTV con válvulas reguladoras de presión, válvulas que existen en el mercado, que son válvulas conocidas, pero que nosotros hemos desarrollado un sistema que permite la operación de esas válvulas con unos parámetros, sin necesidad de grandes inversiones, sin necesidad de acometidas y de alimentación eléctrica, y además adaptado a una gran variedad de válvulas, ¿no? Porque bueno, el sistema permite operar con una variedad importante de válvulas, de muchas marcas que hay en el mercado, para tratar de aprovechar, en muchos casos, si es posible, las válvulas reductoras de presión que ya en aquel momento podía tener instaladas el operador, ¿no? Sin necesidad de multiplicarle las inversiones. Esto, bueno, son fotos de un caso real,
en el que, pues mira, esto estamos hablando de una válvula, más los pilotos, más el equipo. Estamos hablando de que esta instalación, según datos del propio cliente, no llega a los 6.000 euros. Todo, o sea, todo. Todo lo que, el realizar el bypass, colocar el equipo, colocar la válvula y el equipo de control. Es un coste muy pequeño comparado con otras soluciones que hay en el mercado. Bueno, pues a ver ahora. Sí. Haciendo un pequeño resumen rápido del tema de la funcionalidad de las válvulas PRV, decimos que ¿para qué regulamos la presión? Resumiendo un poco, para limitar las fugas, con eso y con una operación a presión más baja, aumentar la longevidad de la red al hacerla trabajar a más baja presión y aprovechando con el mismo equipo tener medidas eficientes de los caudales nocturnos, etcétera, ¿no? Controlar la circulación en la red de forma que podamos, y esto es lo más importante, bascular entre dos consignas de presión distintas, por ejemplo, día-noche o en función de caudales, en función de otros elementos, y también poder abrir y cerrar válvulas en determinados momentos de la operación, ¿no? Si vemos aquí un poco cómo funcionan las válvulas, vemos que las válvulas, bueno, pueden tener, en función de que tengan uno o dos pilotos de presión, podemos actuar sobre válvulas de forma que se abran o se cierran. Bueno, eso puede ser necesario en momentos en los que se quieran hacer cortes en un sector, etcétera, pero también con un doble piloto poder actuar sobre válvulas que ya han sido, digamos, preparadas para trabajar en dos consignas de presión, y lo que podemos hacer es ir variando de una consigna a la otra en función, como veremos más adelante, de tramos horarios, de lecturas de caudal, etcétera. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de tener una válvula de corte? Pues desmayar una red, forzar circulación de agua en algunos sectores concretos o efectuar purgas sanitarias. Esto se haría con una válvula, con un solo piloto, que lo que haría es darle una orden de cierre o una orden de apertura. Y si estuviéramos trabajando con una válvula con doble piloto, tendríamos dos consignas de presión. Por ejemplo, una de ellas podría ser presión día y otra presión noche, y en función de unos periodos horarios o de otras cosas que podemos ver un poco más adelante, la haríamos variar entre una presión y otra. Siempre recordando que en la mayoría de los casos se podrían aprovechar las válvulas existentes si se les pueden adaptar unos pilotos. Entonces, el equipo LTV es un equipo de continuador de la gama LS, o sea, por lo tanto es un equipo estanco, es un equipo IP68, muy importante porque va a trabajar metido en una arqueta, con posibilidades de ser inundado, etcétera. O sea, un IP68 significa, si no recuerdo yo mal, 100 días bajo 1 metro de agua o algo así, es lo que dice la norma. O sea, es un equipo IP68. Es un equipo que está diseñado a nivel comunicaciones para trabajar precisamente en una arqueta, es decir, un equipo que tú puedes meter en una arqueta, taparlo con una tapa de hierro fundido y que siga comunicando, muy importante, porque bueno, con la tapa abierta es fácil comunicar, el problema viene cuando la tapa se cierra. Y hemos decidido tener un solenoide también nuestro, porque es más sencillo, es más sencillo tener un solenoide adaptado al equipo que a la válvula, es decir, por pura cuestión de funcionamiento. ¿Con solenoides estándar podría funcionar? Sí, pero es un poco para, a veces con estas cosas, ¿no?, que hay en la tecnología del firmware y etcétera, ¿no?, que a veces, bueno, con esta versión funciona, pero con la versión siguiente había no sé qué problema. Entonces hemos decidido que el solenoide también forme parte del equipo, pero el resto, los pilotos y la válvula, son estándar, son cualquier tipo de válvula. Y bueno, ver un poco el modo de funcionamiento, como decíamos, ¿no? Podemos tener un pilotaje horario, como vemos ahí, se programa en un periodo horario, con una presión más alta para un periodo del día que se entiende que es un periodo de mayor consumo, y una presión más baja para otros momentos, ¿vale? Puede ser una regulación. Un pilotaje sobre caudal. Como el equipo, además de hacer la regulación de la válvula y tal, está midiendo el caudal, si hay un contador o un caudalímetro en el punto, incluso si hay un contador mecánico, el equipo calcula, hace una interpolación, una integración de los pulsos con una serie de fórmulas para obtener también un caudal instantáneo. Entonces, en función de ese caudal,
podemos hacerle también variar de la presión. Es decir, si el caudal supera un umbral programado, pues se puede ir a la máxima presión, y si el caudal está por debajo de un umbral que se ha programado, se va a la condición de presión mínima. Y se puede hacer un pilotaje mixto, una regulación horaria básica, por la noche reducimos la presión, pero también asociada a un pilotaje por caudal. Es decir, si en un momento de presión baja se detecta un incremento del caudal de demanda, automáticamente se puede pasar a la presión, alta de trabajo, ¿vale? Y esto es muy importante, asociado a nuestro sistema WebLS, es un sistema de gestión en la nube como el que han presentado mis compañeros, parecido, lo que permite es modificar a distancia las consignas de trabajo del equipo, modificar los horarios, modificar las consignas de caudal, de forma que el sistema se pueda ir adaptando un poco a lo que los operadores vayan viendo a medida que va funcionando. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que os he ido contando. Un data logger de telegestión asociado a un solenoide, asociado a unas válvulas que pueden ser de tipo estándar. Estanqueidad y comunicación GPRS, con una antena de altas prestaciones. Y esto es muy importante. Con una llamada al día, hablando de que creo que es cada 15, archivando cada 5 minutos y con una comunicación diaria, estamos garantizando 8 años de duración de la pila, que evidentemente pues es una duración yo creo que muy satisfactoria. Ningún equipo de esta gama tiene 8 años, pero de la gama LS sí hay equipos que ya los tienen y tenemos, bueno, de hecho, cuando los sacamos garantizábamos 4. Y a medida que ha ido evolucionando el tiempo y viendo el comportamiento real de los equipos en el terreno, estamos garantizando 8 años con la pila de alta capacidad, ¿vale? Porque, bueno, al final es un poco, bueno, son estudios teóricos que después tienes que ver un poco cómo evolucionan en el terreno, ¿no? Ahí en el tema de las baterías hay condicionantes también de otro tipo, sobre todo las comunicaciones. Es el mayor consumidor de batería, o sea, si las comunicaciones son muy malas y el equipo tiene que forzar mucho la comunicación, la duración de la batería se reduce mucho. Es el mayor consumidor, mucho más que cualquier otro aspecto. Y bueno, hablamos un poquito del sistema WebLS, que como comentábamos, pues bueno, es un sistema de centralización de datos en la nube que permite recoger en un servidor todos los datos de todos los equipos de campo de la gama LS, tanto si son de la LTV, de la regulación de válvula, como si no lo son, y permite la operación directamente sobre el servidor por los operadores, por los gestores de la red, y también la posibilidad de descargar todos esos datos con protocolos estándar de Internet, protocolos web services, FTP, pero bueno, se usa menos, sobre todo web services, protocolos que permiten descargar directamente todos esos datos e integrarlos en las bases de datos de los SCADAs de cliente. Bueno, hay una reticencia, sobre todo aquí en España nos encontramos una reticencia de base de los operadores al tema de los datos en servidores. Es algo que bueno, supongo que es una cuestión de tiempo, ¿vale? Porque al final aquí hay unas garantías, hay unos contratos de confidencialidad, etcétera, ¿no? Todo es muy aséptico. Pero bueno, hay una reticencia de base. ¿Cómo voy yo a tener los datos de mi servicio? Bueno, pues no lo sé. Y después yo me siento aquí contigo un rato y me cuentas que tu rendimiento es un 45%, pero no quieres tener los datos en... Bueno, es una cuestión de tal, ¿no? Pero bueno, es un sistema que cada vez va teniendo más demanda, sobre todo porque al final el explotador se da cuenta de la utilidad que tiene. Y a nivel informático, que muchas veces determina cosas, para un informático de una empresa, el permitir que distintos usuarios de distintos sitios, y sobre todo cuando estamos hablando de un operador que además deja que externos a la empresa puedan verlo, por ejemplo, sus clientes, sus grandes consumidores, quieren ver cómo está su consumo, claro, permitir hacer una puertecita ahí para que alguien entre a tu servidor a recoger tus datos, eso todavía es peor que dejarle los datos en el servidor, con lo cual en esos casos al final el cliente dice, bueno, si tenemos que permitir que terceros entren a verlo, entonces sí, quiero que los datos estén en tu servidor. Bueno, es una cuestión que yo creo que con el tiempo las tecnologías evolucionan hacia aquí, no porque lo diga Sofrel o porque lo diga Veolia, sino porque lo dice Google y al final son los que marcan un poco las tendencias en este sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros
Nuestro sector es un sector muy dinámico en muchas cosas, pero muy estático en otras, y en esto pues le está costando, ¿no? Bueno, centralización de los datos, cálculo de las informaciones de todos los sectores, poder luego hacer comparativas entre distintos periodos, entre distintos sectores, etcétera. Visualización de los datos con todo tipo, con posibilidad de exportar esos datos a Excel para que luego te puedas hacer tus propias curvas, etcétera, ¿no? Gestión de alarmas por email, difusión de informaciones hacia FTPs de clientes, geolocalización de los equipos, es decir, todos los equipos de campo llevan unas coordenadas GPS que el sistema sabe exactamente dónde están, con una aplicación SmartLS que está disponible para smartphones Android, de forma que el operador, el electromecánico del servicio, puede ir con su smartphone y saber con el GPS dónde está cada equipo, ¿no? Ve la aplicación, ve el equipo y dice, bueno, quiero ir al sector L7, le pulsa el botón y automáticamente le sale un mapa con una ruta de cómo llegar hasta ese equipo. O sea, todos los equipos geolocalizados y la posibilidad de visualizarlos desde un aplicativo Android. Seguridad, confidencialidad, alojamiento en data center seguro, 24 horas, 7 días, en fin, un poco todo lo que es estándar en el mercado. Y esto es importante, ¿no? Apertura de los datos a sistemas informáticos externos, ¿vale? Incluso cuando hay clientes que alojan parte de sus equipos en el servidor porque lo han decidido así, para aplicaciones de terceros o para lo que sea, existe la posibilidad de esos datos descargarlos e integrarlos en la base de datos. Sobre todo, ya os digo, es un sistema que distribuidores de agua en alta lo están utilizando bastante. ¿Por qué? Porque lo que comentaba, es un distribuidor de agua en alta, al final tiene que dar acceso a sus clientes a ver sus contadores. Y es una forma muy fácil porque todo se puede personalizar, es decir, el cliente puede personalizarlo con sus colores, con sus logos, con sus tal, y él venderlo a sus clientes, a su vez, como una aplicación propia. Entonces eso, bueno, muchas veces a los operadores de agua en alta pues les resulta interesante. Y también la posibilidad de poder hacer consultas desde cualquier punto sin necesidad de estar interconectados a la red. Y resumiendo un poco ya la última, ¿vale? El conjunto con la válvula reguladora de presión, el equipo LTV y el WebLS permite, además de hacer el pilotaje propio in situ del equipo, variar y modificar a distancia las consignas sobre pilotaje. Por lo tanto, podemos hablar de un sistema global de gestión, ¿vale? La palabra telegestión es básica en nuestro vocabulario. No hablamos de telemando, sino de telegestión. O sea, es la posibilidad de, a distancia, tener los datos, poder extraer conclusiones en función de esos datos y, a la vez, tomar decisiones en función de las conclusiones extraídas. Y todo esto, para cerrar el círculo, además tiene que ser barato, ¿vale? Lo de barato o caro pues es una cosa relativa, ¿no? Nosotros, que es una empresa francesa, ¿no? Siempre decimos que en Francia no hay una palabra para decir caro. No existe, es poco barato la traducción, ¿no? No es caro, pero bueno, las cosas realmente es un sistema, como ya os decía en la aplicación que visteis antes, es la válvula, los pilotos, el equipo, todo lo que se veía en aquella foto, estamos hablando de un coste de aproximadamente unos 6.000 euros, que es un coste muy pequeño cuando en otros, si tú tienes como una válvula pilotada, motorizada, con acometida eléctrica, etcétera, estamos hablando que los costes se disparan muchísimo más, ¿vale? Y bueno, pues gracias a todos por vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición.